La tarde caía lentamente sobre la ciudad, y la lluvia golpeaba los ventanales del edificio con un sonido suave pero constante. Tuna, sola en la oficina, ordenaba algunos documentos que Alex había dejado sobre el escritorio. El silencio era casi acogedor, solo interrumpido por el murmullo lejano del tráfico y el tic-tac del reloj. De pronto, el sonido de unos tacones resonó en el pasillo. Tuna levantó la vista, confundida. No esperaba a nadie a esa hora. La puerta se abrió sin previo aviso, y una figura femenina apareció bajo la luz blanca del techo. Era Mai. Su presencia llenó la habitación con una mezcla extraña de elegancia y amenaza. Vaya, dijo Mai con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Así que tú eres la razón por la que Alex se queda tan tarde últimamente. Tuna sintió como su corazón dio un vuelco. No sabía cómo responder. Conocía a Mai, sabía de su historia con Alex, y también de la sombra de resentimiento que la seguía desde entonces. Solo estaba ayudando con unos informes, respondió Tuna, intentando mantener la calma. Mai caminó lentamente hacia ella, observando cada detalle, como una cazadora analizando a su presa. ¿Ayudando?, repitió con ironía. Qué noble de tu parte. Aunque supongo que las personas como tú saben cómo ganarse la confianza de un jefe, especialmente si es tan generoso como Alex. Las palabras de Mai cayeron como cuchillos. Tuna bajó la mirada, respirando hondo para no dejar que las lágrimas asomaran. No era la primera vez que alguien la juzgaba por su origen humilde, pero dolía más viniendo de alguien tan cercana a Alex. El ambiente se volvió denso. El aire parecía más pesado, cargado de una tensión invisible. Afuera, un trueno retumbó, haciendo que la lámpara del techo titilara un instante. Tuna apretó los papeles entre sus manos. Quiso hablar, explicar, defenderse, pero las palabras se atoraron en su garganta. Mai la observaba. Con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha, como si hubiera logrado lo que buscaba, sembrar duda y miedo. En ese momento, Tuna comprendió que aquella conversación no era un simple intercambio de palabras, sino el inicio de una guerra silenciosa, una guerra por el amor de Alex. Y mientras el reloj marcaba las 7, la puerta permanecía entreabierta, como si el destino esperara al siguiente en entrar. El reloj marcó las 7:10. La lluvia seguía golpeando los cristales, más fuerte ahora, como si el cielo también sintiera la tensión que crecía entre las dos mujeres. Tuna trató de mantenerse serena, pero su respiración se aceleraba. Mai la rodeaba lentamente, con una expresión que mezclaba desprecio y curiosidad. ¿Sabes?, dijo Mai con un tono suave pero lleno de veneno. Alex siempre ha tenido debilidad por las historias tristes. Mujeres con pasado difícil, con miradas que suplican ser salvadas. Supongo que tú encajas perfectamente. Tuna levantó la vista, herida por las palabras, pero no permitió que las lágrimas cayeran. Yo no necesito que nadie me salve, respondió con voz firme. Solo trabajo con honestidad. Mai soltó una risa baja, fría. ¿Honestidad? En este mundo, eso no te llevará muy lejos. Sobre todo si crees que alguien como Alex puede amarte de verdad. Esa última frase golpeó el corazón de Tuna como un puñal. Por un instante, la duda se deslizó por su mente. ¿Podría ser cierto? ¿Era ella solo un momento pasajero en la vida de Alex? ¿Un respiro entre dos mundos tan distintos? Pero luego recordó la mirada de Alex, su voz cálida cuando la llamaba mi hogar en medio del caos. Esa memoria le devolvió la fuerza. No necesito que lo creas, dijo Tuna con calma. Yo confío en lo que siento,
y en lo que él siente por mí. Mai frunció el ceño. No esperaba una respuesta tan segura. Dio un paso más cerca, casi rozando a Tuna. Entonces prepárate para sufrir, susurró. Porque no todas las historias de amor terminan bien. La puerta volvió a abrirse de golpe. Un viento frío recorrió la oficina, y ambas mujeres se giraron al mismo tiempo. Alex estaba de pie en la entrada. Su rostro reflejaba sorpresa, pero también una sombra de tristeza. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz firme, mirando primero a Tuna, luego a Mai. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia cayendo. Tuna bajó la vista, conteniendo el temblor de sus manos. Mai, en cambio, adoptó una expresión de falsa inocencia. Solo hablábamos, Alex, dijo, acercándose a él con una sonrisa. Parece que interrumpiste una simple conversación. Pero Alex no le creyó. Su mirada se detuvo en Tuna, que no podía ocultar el dolor en sus ojos. Él dio un paso hacia ella, ignorando la presencia de Mai. Tuna, mírame. ¿Te ha dicho algo? Tuna negó con la cabeza, aunque su voz temblaba. No importa, Alex. Solo fueron palabras. Mai la interrumpió, con una risa amarga. Sí, palabras. Pero a veces las palabras son más peligrosas que las acciones. El ambiente se volvió insoportable. Alex miró a Mai con una mezcla de decepción y enojo. Mai. Creo que deberías irte. Ella se quedó inmóvil unos segundos, antes de dar media vuelta y marcharse, dejando tras de sí un perfume caro y una atmósfera helada. Cuando la puerta se cerró, Alex se acercó a Tuna y la tomó de las manos. Lo siento, susurró. No debí dejarte sola con ella. Tuna respiró hondo. No fue tu culpa, Alex. Pero creo que esto, apenas empieza. Y él lo supo también. Aquella no era solo una discusión entre dos mujeres. Era el preludio de una tormenta mucho mayor. Los días siguientes fueron pesados para todos. La atmósfera en la oficina había cambiado. Las miradas se cruzaban con desconfianza, los susurros aumentaban. Y el nombre de Mai aparecía en cada conversación, como una sombra que nadie podía ignorar. Tuna intentó actuar con normalidad. Sonreía, saludaba, trabajaba más que nunca. Pero en su interior sentía un nudo imposible de desatar. Desde aquel enfrentamiento, algo se había quebrado. No en su amor por Alex, sino en la paz que solían tener. Cada vez que la puerta del despacho se abría, su corazón se sobresaltaba. Cada llamada desconocida la hacía pensar en Mai. Había algo en la mirada de esa mujer, una mezcla de dolor, celos y orgullo, que la inquietaba profundamente. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, Alex entró. Su rostro estaba cansado, pero su voz seguía siendo suave. Tuna, tenemos que hablar. Ella levantó la vista, nerviosa. ¿Pasa algo? Alex suspiró, caminando hacia la ventana. Mai ha ido a ver a mi madre. Le ha contado cosas que podrían dañarnos. El corazón de Tuna se detuvo por un segundo. ¿Qué cosas?, preguntó. Apenas en un susurro. Que tú estás conmigo por interés. Que finges ser buena para asegurar tu futuro. Alex la miró a los ojos. Y que ya antes intentaste acercarte a hombres ricos. Tuna se quedó helada. Las lágrimas subieron a sus ojos, pero no las dejó caer. ¿Y tú?, preguntó con voz rota. ¿Tú crees eso?
Alex se acercó, tomándola del rostro con ternura. No, amor. Pero mi madre sí. Y cuando ella duda, todo se complica. El silencio que siguió fue doloroso. Ambos sabían lo que eso significaba, el amor de ellos, tan puro y frágil, estaba siendo puesto a prueba una vez más. Tuna respiró hondo y dijo con firmeza, no me importa lo que diga Mai, ni lo que piense tu madre. Yo solo temo perder la confianza que tenemos tú y yo. Alex sonrió con tristeza. Esa confianza es lo único que quiero proteger. Pero Mai, su voz se quebró. Ella no se rendirá fácilmente. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Mai observaba su reflejo en un espejo. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. ¿Crees que puedes quitarme todo, Tuna? Susurró. Veremos quién se queda de pie cuando esto acabe. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, el juego de emociones, mentiras y amor continuaba. Nadie sabía aún que lo peor estaba por venir. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. En la oficina, todos parecían concentrados en sus tareas, pero Tuna sentía en el aire algo distinto, un silencio espeso. Como si el edificio entero respirara con cautela. Desde su escritorio, notó cómo algunos empleados la miraban y susurraban. Fingió no escucharlo, pero su corazón lo sentía. Algo estaba pasando, algo que no entendía. Horas después, Alex entró en su despacho con el ceño fruncido y un sobre en la mano. Lo colocó sobre la mesa de Tuna sin decir palabra. Ella lo miró, confundida, y al abrirlo, su rostro palideció. Eran fotos. Fotos manipuladas, falsas. Que la mostraban en lugares y situaciones comprometedoras con un empresario rival. Tuna se quedó paralizada. Esto no es real, Alex, susurró con la voz quebrada. Él apretó los puños, mirándola con una mezcla de ira y dolor. Lo sé, dijo finalmente. Pero estas imágenes ya están circulando. Mi madre las vio antes que yo. Y Mai, ella dijo que solo intentaba advertirme. El nombre de Mai cayó como un golpe seco entre ellos. Tuna comprendió en ese instante, no era solo una guerra de palabras, sino una trampa calculada. Alex, dijo con lágrimas en los ojos. No puedo creer que ella haya llegado tan lejos. Alex respiró hondo, se acercó y la tomó de las manos. Yo te creo, Tuna. Pero necesito pruebas. Necesito demostrar que Mai fue quien hizo esto. Si no, todo lo que hemos construido, se derrumbará. Tuna asintió, tratando de mantener la calma. Entonces buscaremos la verdad. Juntos. Esa noche, mientras el edificio quedaba vacío, Tuna volvió sola a la oficina. No podía dormir sin entender qué había pasado. Revisó cámaras, archivos, correos. Y entonces lo encontró, un correo enviado desde la cuenta de Mai a un fotógrafo contratado en secreto. Las manos de Tuna temblaban. Era la prueba que necesitaban. Pero antes de poder imprimirla, la puerta se abrió de golpe. Mai estaba allí. Vaya, no esperaba verte trabajando tan tarde, dijo con voz dulce. Aunque sus ojos brillaban con peligro. Tuna escondió rápidamente el documento detrás del escritorio. Solo revisando unos informes, contestó, intentando sonar tranquila. Mai sonrió, acercándose lentamente. No te esfuerces tanto. Pronto ya no tendrás que trabajar aquí. Ni cerca de Alex. En ese momento, el aire se volvió espeso. Y por primera vez, Tuna sintió miedo. Pero lo que Mai no sabía, era que Alex ya estaba de camino.
El mensaje que Tuna había dejado en su teléfono antes de ir a la oficina había llegado justo a tiempo. Y cuando la tensión estaba por estallar, el sonido de pasos firmes resonó en el pasillo. La puerta se abrió. Alex apareció bajo el marco, con la mirada decidida. Mai, dijo con voz grave, esto termina aquí. El silencio llenó la habitación. Mai se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de sorpresa. Alex avanzó lentamente, su mirada fija en ella. ¿Por qué lo hiciste, Mai? Preguntó con voz baja, pero cargada de decepción. ¿Por qué destruir a alguien que nunca te hizo daño? Mai apretó los labios. Por un momento, pareció buscar una excusa. Pero solo salió la verdad. Porque, te amo, Alex, dijo con voz quebrada. Pensé que si Tuna desaparecía, tú volverías a mirarme. Las palabras flotaron en el aire, pesadas. Dolorosas. Tuna, desde su rincón, sintió una punzada en el pecho, no de celos, sino de tristeza. Alex negó con la cabeza. El amor no se gana destruyendo a otros, dijo con firmeza. Lo que has hecho no tiene justificación. Mai bajó la mirada. Las lágrimas cayeron, silenciosas. Mientras Alex tomó el documento que Tuna había escondido. Era la prueba de todo. Sin más palabras, se dio media vuelta y salió, dejando a Mai sola. Enfrentando las consecuencias de sus actos. Fuera, el viento soplaba suave. Alex tomó la mano de Tuna. Lo siento por todo esto, susurró. Te prometo que nadie volverá a lastimarte. Tuna lo miró, con los ojos aún húmedos, pero llenos de ternura. No importa lo que venga, Alex. Mientras estemos juntos. Todo lo demás se puede superar. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos dorados. Era un nuevo comienzo. La mentira se había roto, y la verdad, aunque dolorosa, había liberado a ambos. Alex abrazó a Tuna, y en ese instante, el miedo, la desconfianza y la duda desaparecieron. Solo quedó el amor verdadero. Más fuerte que cualquier sombra del pasado.